sesión de hoy día, ¿correcto? Con los materiales también que les he enviado, necesito que lo podamos estudiar, algunos puntos generales. Cuando ustedes deciden diseñar una vivienda, no es solo dibujarlo, es muy diferente. Cuando nosotros diseñamos una vivienda, debemos de cumplir con la parte reglamentaria, ¿ya? Posiblemente ustedes puedan encontrar mucha información de diferentes programas, por ejemplo, como el AutoCAD, como el Revit, y otros programas que puedan ser existentes, que son las más conocidas, ¿no? AutoCAD y Revit para nuestros diseños. Pero, a pesar que nosotros conozcamos bien los programas, tenemos que aplicar la parte normativa, la parte de los parámetros urbanísticos para el diseño de nuestras edificaciones. Yo les comento algo, por ejemplo, este es comúnmente lo que suele ocurrir, ¿no? A ver, voy a abrir una hojita en blanco, de preferencia, para que se pueda visualizar. Ahí está. Miren, cuando nosotros queremos diseñar una vivienda, ya sea, en nuestro caso, para licencias de construcción, sería tener una propiedad, ¿no? Ahí está la propiedad. Puede ser que nos contraten para desarrollar el diseño en esta propiedad o puede que sea nuestro propio terreno, ¿no? Entonces considero, por ejemplo, que exista aquí un colindante, que exista otro colindante por esta zona y que exista otro colindante en la parte posterior, ¿no? ¿Correcto? Y acá en la parte de adelante que exista una vía. Esa es una cuestión simple que yo les muestro. Ahora, naturalmente, cuando ustedes quieren desarrollar un diseño de una vivienda, se basan en los parámetros urbanísticos y edificatorios que te da la municipalidad y que en función a ello, cuando ustedes presenten, por ejemplo, para sus licencias o también en el caso de declaratorias de fábricas, entre otras, les van a solicitar que cumpla en función a los parámetros urbanísticos y edificatorios. En esos parámetros urbanísticos y edificatorios, pues estará registrado los retiros, el porcentaje de área libre, estará registrado el alineamiento, estará registrado los retiros laterales, etcétera, ¿no? También la altura y mucho más, el uso y el coeficiente de edificación. Ahora, si yo tengo esta propiedad, ustedes, estoy seguro que en la mayoría de ustedes están seguros que si existen parámetros, no se va a construir desde el filo, ¿no? A pesar que pueda, por ejemplo, dicen ingeniero, por ejemplo, acá hay una vereda, ya, esto es que sea la vereda. Entonces, la pregunta general es, ¿construyo desde la vereda? ¿Desde dónde lo construyo? ¿Y cómo hago esto? Entonces, naturalmente, si esto, por ejemplo, esta zona es la vereda, y lo voy a volver a borrar para que ustedes también lo puedan visualizar, nosotros vamos a diseñar realizando un retiro, ¿correcto? Y este retiro puede ser variable dependiendo del tipo de vía. Por ejemplo, cuando es una avenida, en la mayoría de las entidades adopta por 3 metros, cuando son calles, jirones adopta por 2 a 2.5 metros, que retrocedes desde el límite de tu terreno, ¿no? ¿Y para qué sirve un retiro? Un retiro sirve básicamente para darle un poco de privacidad a la edificación, y eso es lo que dice la normativa, pero también sirve para que tal vez más adelante, dentro de unos años, dependiendo del crecimiento poblacional, esta vía se pueda aumentar, ¿no? ¿Correcto? Dice ingeniero, si las viviendas aledañas construyeron sin retiro, esa es una pregunta muy común, Ciro, y muy buena también la que tú acabas de plantear. La mayoría de nosotros tenemos esa perspectiva. Por ejemplo, ¿no? Decimos, ingeniero, pero si mi vecino no lo ha hecho, ¿por qué yo lo voy a hacer, no? Ingeniero, yo he visto, por ejemplo, que el 90% de las edificaciones no tienen una licencia de construcción. Entonces, ¿por qué yo lo debo de hacer? ¿Sí o no? Ingeniero, por ejemplo, mis vecinos no han hecho su alineamiento. Entonces, yo, ¿por qué tengo que diseñar con alineamientos? Entonces, esa es una cuestión que ha ocurrido aquí en el Perú y sigue existiendo, ¿no? Y nosotros como profesionales, por ejemplo, en este taller, venimos justamente a entender por qué debemos de hacer, por qué debemos de cumplirlo. Ahora, uno, nosotros debemos de cumplir
porque somos profesionales y para eso es lo que nos hemos educado, ¿no? Igual es como un abogado, ¿no? Un abogado tiene que estar en función a sus leyes, etcétera, pero que no cumpla, por ejemplo, que no cumplan una cierta cantidad de personas esas leyes, o que no cumplan con la parte normativa, etcétera, no significa que la de abogado no debe de cumplirlo, ¿no? ¿No? Igual en nuestro caso, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre, ingeniero, si mi vecino, por ejemplo, no ha hecho su retiro? Ustedes se tienen que ceñir a los parámetros urbanísticos que nos dé la municipalidad, de acuerdo a eso, por más que no lo haya hecho tu vecino, ¿no? O las viviendas aledañas. A menos que la entidad te diga, ¿sabes qué? Tienes que desarrollar tu alineamiento de acuerdo a las viviendas que están ya edificadas, ¿no? Eso es lo que tendría que ocurrir, ¿no? O tal vez ustedes pueden presentar en este caso, una solicitud indicando que esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Y si ustedes también pueden desarrollarlo de esa manera. Pero naturalmente no te van a aceptar, porque ya las entidades ya tienen sus parámetros urbanísticos y edificatorios ya desarrollados. Bien, ahora, yo dejo mi retiro. ¿Y de dónde yo construyo, no? Por ejemplo, construyo esta zona. Ustedes pueden dejar vacíos en cualquier lado. Por ejemplo, alguien me dice, ingeniero, yo quiero un tragaluz que pueda quedar instalado y que quede de esta manera, ¿correcto? Y que también en la parte posterior exista un vacío. ¿Cuántos vacíos debe de haber en una edificación? No hay un reglamento que lo indique, pero sí debe de haber un porcentaje de áreas libres, que es muy diferente, ¿no? Ahora, esta área libre que ustedes están viendo en mi pantalla, que yo estoy trazando, que prácticamente serían 3, incluyendo el retiro, vamos a hablar un poquito de esto. Esta propiedad, por ejemplo, esta propiedad que ustedes están observando, que tenga un área a ver, de 200 metros cuadrados. Eso es mi consideración. Y el porcentaje de área mínimo, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan o no? Porcentaje de área mínima, y que casi todas las entidades también utilizan lo mismo. ¿Cuál es el porcentaje de área mínima? 30%. Y mi pregunta para ustedes, así para poder iniciar ya esto con fuerza, es, ¿y cuánto sería el 30% de 200, no? Qué sencillo, ingeniero. Ya fácil. 600 metros cuadrados, 60 metros cuadrados. Casi me vamos a ir. Listo, ¿no? Sería 60 metros cuadrados. Ahora, yo tengo aquí un área 1, ¿correcto? Área 1. Ojo, los datos que yo les voy a hablar, estimados participantes, son datos sumamente importantes, ya sea profesional o ya seas un propietario. Esto es lo que debes de hacer. Tengo 3 áreas, ¿no? Tengo 3 áreas libres. Y mi pregunta es, ¿cuál de ellos es 60 metros cuadrados? ¿No? O sea, estos 60 metros cuadrados, ¿cuál es? ¿No? ¿Será el área 1, el área 2 o el área 3? ¿O cuál es ese 60 metros cuadrados? ¿No? Recuerden que de acá adelante es retiro. Bien, entonces, muy importante, en realidad, el porcentaje de área libre incluye también el retiro. Eso significa que esta cantidad mínima deberá sumar el área 1, deberá sumar el área 2 y deberá sumar el área 3. Eso es lo que hay que tener en cuenta para desarrollar nuestra área libre. ¿Correcto? Ahora, hay algunas preguntas muy comunes que se presentan cuando realizamos un diseño y que pueda cumplir con lo que nos pueda solicitar la entidad, ¿no? El retiro lo puedo utilizar para un estacionamiento, me dicen, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un vehículo y quiero utilizarlo como un estacionamiento, ese retiro. ¿Qué opinan ustedes?
A ver, ¿puedo utilizarlo sí o no? La respuesta es puntual, sí o no. Así como, a ver, vamos a hacer como una encuesta. ¿Puedo utilizarlo para mi estacionamiento? Por ejemplo, yo tengo un autito y quiero estacionarlo ahí, ¿no? La respuesta es sí, correcto. Ingeniero, ¿puedo sembrar mis plantas? Por ejemplo, yo quiero sembrar mis hierbas. ¿Puedo o no? Ya, listo, ¿no? También puedo. Listo, perfecto. Otra pregunta, ingeniero. ¿Puedo hacer mi muro? ¿Puedo desarrollar mi muro? O sea, acá un murito bajo, entre el vecino y por acá. ¿Puedo desarrollar mi muro o no? Claro. ¿Puedo poner mi reja? También. Pero lo que tú no puedes hacer es techar. Ingeniero, lo quiero techar con calamina. Y como es delgadito, no creo que me observen porque la calamina es delgadita, pues. Y el techo tiene un espesor de 20 centímetros, aproximado, dice, ¿no? O quiero techarlo, por ejemplo, con un calaminón, con un eternit, etc. No se puede, ¿ya? No está permitido, porque sumaría también ya a tu área techada. Ahora, una pregunta. Y por ahí hay una pregunta que acabo de leer, está arriba, espero que no es que se me ha pasado, pero lo quiero responder, es, ingeniero, ¿las escaleras son parte de áreas techadas o de áreas no techadas? Me dice. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será de parte de área techada las escaleras o no? Ustedes imagínense. A ver, si yo me paro debajo de una escalera y cae, por ejemplo, sueltan, no sé, sueltan una iluminación vertical, ¿me cae el sol o no me cae? No sé, ¿no? O me cae la iluminación. Y si llueve, estoy debajo de la escalera, llueve netamente verticalmente, ¿me cae o no? Ustedes tienen que tener un poco de criterio en ese punto. Según el tipo de escalera, pero hay escalera, sí o sí, la escalera va a tener base. O sea, no puede ser una escalera al vacío. ¿Me entienden? Igual, el caracol también tiene dónde tienes que pisar. Y esa parte ya es parte techada. ¿Me entienden, no? ¿Sí? Entonces eso quiero dejar en claro porque puede haber viviendas, por ejemplo, con varias escaleras y si no lo incluimos en las áreas techadas, estaríamos mal, ¿no? Estaríamos mal. Claro que la tipología de las escaleras podría influir un poco, pero va a ser mínima, ¿no? Dice, las comunes, sí, sí, las comunes, también las demás, ¿sí? Ah, ya. Ingeniero, una pregunta, cuando se refieren a áreas techadas, por ejemplo, muy buena pregunta, ¿no? Ingeniero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si esta zona yo lo techo solo con un elemento transparente? ¿Sí o no? ¿Es área techada o no techada? Ustedes dirán. O sea, todo es transparente. Es área techada. Es que el área techada no solo tiene un enfoque a que entre solo la iluminación, también la ventilación. ¿Me entienden? O sea, se refiere netamente al área libre, libre, o sea, sin ningún elemento que pueda obstruir ya sea la iluminación o la ventilación. ¿Sí? Porque si no, sería fácil, ¿no? Alguien agarra ello y empieza a techarlo con elementos transparentes, todo esto, y lo hace pasar como área no techada, ¿no? O sea, área libre, y no sería factible, ¿no? Listo. Ahora, dice, ingeniero, ¿desde dónde se mide, o sea, desde dónde se mide nuestro retiro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Desde dónde ustedes medirían el retiro? Yo tengo, por ejemplo, una calzada, tengo una vereda, tengo mi terreno. ¿Desde dónde ustedes medirían su retiro? O sea, ¿desde dónde? ¿Desde dónde empezarán a medir de acá?
Muy bien, se mediría desde el límite de la propiedad. Y naturalmente el límite de la propiedad, pues digo, naturalmente, no sé, puede ser una nueva urbanización, etcétera, se debería y tomar desde el final de la vereda, ¿no? O sea, desde donde inicia tu propiedad, o sea, desde donde inicia tu vereda. Bueno, desde donde inicia la vereda, ¿no? Justamente en ese límite, ¿no? Como dice Diego, desde el límite de la propiedad o del lote, ¿no? Excelente. Ahora, hay una terminología muy usada cuando nosotros presentamos también nuestra licencia. Por ejemplo, nos piden esta documentación. Miren, ve. Voy a ir, por ejemplo, acá a un proyecto, ¿ya? Un proyecto que desarrollamos para la señora Malca Latorre en una ocasión y nos solicitan esta parte de acá, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Este proyecto lo desarrollamos el año pasado, si mal no recuerdo, en el mes de noviembre. Ya está. Entonces, por ejemplo, va acompañado de su plano de ubicación, una licencia, ¿no? Para poder solicitarlo, ¿no? Ah, ya. Juan tiene tiene una pregunta sumamente interesante, ¿no? Dice, ingeniero, ¿qué pasa si mi casa es de campo? Cuando es de campo, naturalmente ya no es una zona urbana y a veces ya no tienen los parámetros urbanísticos, pero eso sí ya podrías desarrollarlo de acuerdo a tus conocimientos básicos, ¿no? Por ejemplo, viendo, ¿no? Si esa vía tiene una proyección de ser, no sé, una vía ancha de una avenida, dejarlo 3 metros mínimo. Deja igual también, por ejemplo, el reglamento dice 30% de área libre mínima. Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿no? Pero no vas a tener ya un parámetro urbanístico definido, ¿no? ¿Sí? Eso es la cuestión que ocurre en edificaciones en zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Listo. Nosotros, por ejemplo, acá, cuando nosotros presentamos una documentación para nuestra licencia, es muy común y casi todas, en cualquier punto del Perú, te van a solicitar el coeficiente de edificación. Y la mayoría de nosotros, en el nivel construye una parte. En el segundo nivel también lo construyo, tal vez sin techar todo, y en el tercer nivel también construyo. Y en el primer nivel, por ejemplo, voy a construir 130 metros cuadrados, por ejemplo, 130 metros cuadrados, ¿sí? En el segundo nivel voy a construir 110, ¿correcto? 110 metros cuadrados. Y en este nivel se me ocurre construir solo 60 metros cuadrados, ¿ya? 60 metros cuadrados. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo hallaría el coeficiente de edificación? Pero les voy a dar un dato. El coeficiente de edificación es el área techada dividido, pero es el área techada dividido entre el área del terreno. O el área de la propiedad, voy a poner ya. El área de la propiedad, para no confundirlos, ¿les parece? Ahí está. El área de la propiedad. Entonces, el coeficiente de edificación, ¿a cuál será igual? ¿A cuál va a ser igual el coeficiente de edificación? A ver, ¿qué opinan? Ya, el área de la propiedad me imagino que saben que va a ser 200. Pero el área techada sería la suma, la resta, o solo los 130 metros cuadrados, o sería los 110. ¿Cuál sería lo que yo voy a considerar arriba? ¿Qué opinan? Muy bien, se refiere al área techada total. Esto significa que será 130 más 110 más los 60. Y si ustedes desarrollan esta operación después de un derrame cerebral, ¿saldrá cuánto? ¿Cuánto va a salir? 1.5. Y es así como se determina el coeficiente de edificación.
¿correcto? ¿Hay alguna consulta respecto al coeficiente de edificación o se entiende cómo se hay, estimados participantes? ¿Sí? Me ponen ok si se entiende. Y si hay alguna consulta, me planteo, ¿no? Recuerden, el coeficiente de edificación es el área techada total, o sea, el área techada de toda la edificación entre el área del terreno, ¿no? Ya, dice, ¿eso es por pisos, Inge? No, claro, por ejemplo, si es que ustedes en realidad tienen que sumarse todos los pisos, ¿no? O sea, no, no es por piso, sino tienen que sumarle todos los pisos para hallar el coeficiente de edificación. Ahora, veamos otro punto. ¿Qué ocurre si a mí me piden área libre? O sea, me están pidiendo área libre. Por favor, dígame cuál sería su área libre. Igual, Richard, lo mismo. Sea multifamiliar, el coeficiente de edificación se halla de la misma manera. A ver, dígame en número, ¿cuánto sería el área libre? A los otros es independiente, Rafael. No se incluiría. ¿Cuál sería el área libre? Bien, anoten y escuchen lo que yo voy a decir. Escuchen. El área libre es igual, escuchen, al área, en este caso, el área libre es la cantidad o la medida proyectada, libre. O sea, no vayan a pensar, ingeniero, por ejemplo, acá yo tengo 130 metros cuadrados y lo que me queda acá libre es 70, ¿no? ¿Correcto? Acá lo que me queda es 90. Y acá lo que me queda, por ejemplo, es 140. Entonces, mi área libre sería 140. ¿O qué pasaría si, por ejemplo, acá es un número más grande que 130? Ya no es 130, acá esta área techada es 140. Entonces se toma con el mayor área techada del nivel. O sea, no siempre el mayor área techada va a ser el primer nivel. Puede ser el segundo nivel, el tercer nivel o otros niveles existentes, ¿no? Entonces el área libre se toma con la mayor cantidad de área techada, ¿no? La resta, ¿no? Entonces sería 200 menos 130, 70 metros. Pero esto sería el área libre. Y si ustedes quieren el porcentaje de área libre, ¿cuánto será el porcentaje de área libre? ¿Cuánto sería el porcentaje de área libre? El porcentaje de área libre, para él, ¿cuánto va a ser? Para él, sería 70, ¿entre cuánto? Entre 200 multiplicado por 100%, ¿no? ¿Y cuánto me da esto? Gracias, excelente, ¿no? 35%. Bien, anótenlo. Lo anoten que esos son datos sumamente importantes. Entonces, esos son los puntos que hay que tener en cuenta, ¿ya? Son puntos que tienen que tener en cuenta ustedes de una otra forma para que ustedes puedan desarrollar buenos proyectos, ¿no? Por ejemplo, si acá el porcentaje de área libre es 30% y mío es 35%, ¿pasa mi licencia? ¿Sí o no? Porque recuerden que el coeficiente tenía que ser más grande. ¿Eh? Por ejemplo, el coeficiente de edificación, yo le decía, si acá es de la edificación es menor y de la parte normativa es mayor, pasa, ¿no? Pero aquí en realidad se toma un mínimo, o sea, ese 30% es mínimo. Pero si ustedes quieren optimizar sus áreas al momento de diseñar su edificación, tal vez podrían irse al límite, ¿no? ¿Sí? Se podrían ir al límite. Correcto. Tomen nota, por favor, o tomen una captura, que son puntos que quisiera que consideren bien, ¿no? ¿Sí? Tomaron nota, ¿no? Dependería, Judith. Judith, por ejemplo, sería si es área neta techada,
área neta libre, o tal vez, por ejemplo, área neta de la propiedad. Si es área neta de la propiedad, se refiere a toda la propiedad, depende, ¿no? A ver, ahora, otro punto importante que quiero que tengan en cuenta es que las edificaciones no se construyen pegado al vecino. Y eso creo que ustedes ya lo han escuchado como profesionales y hay algunos también que ya vamos conociendo. Y a eso se le llama separación sísmica. Entonces nosotros también debemos dejar una dilatación o una separación sísmica o una separación de edificaciones según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la E030, ¿correcto? La E030. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Dice, Johnny, muy buena pregunta lo que nos dice Johnny. Inge, pero la mayoría de los propietarios no quieren ni el 10%, pues libre para reducir. ¿Qué hago ahí? Pues tu licencia no va a pasar, Johnny. Y como les dije, la mayoría de los propietarios, de los vecinos y de las personas, van a decir que no, pero nosotros somos los profesionales quienes debemos de generar ya ese, ¿cómo les digo, no? De capacitar, de hablar con el propietario como es, ¿no? ¿Sí? O sea, esa es nuestra obligación, ¿no? Pero ahora, yo les comento algo, tal vez esto, no sé si, tal vez se recuerden siempre de lo que yo les voy a decir. ¿Sabes cuál es comúnmente lo que se está haciendo aquí en Perú? Y no me van a negar si alguien ya trabaja en una oficina. Desarrollan un plano para que pase la licencia y otro plano para que lo construyan. Solo lo he dicho una vez. Espero que ahí está. No le estoy diciendo que es válido esa práctica, ¿no? No, de hecho que no es correcto. Pero por esa razón es que hay edificaciones que no cumplen y aún así tienen licencias, ¿no? Porque simplemente no se ha ido a verificar o si se ha ido a verificar, no se ha verificado de forma correcta, ¿no? ¿Sí? Dice, pero en ese control no lo hace, pues, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Y justamente por eso yo les digo, ¿no? Por ejemplo, este taller, la idea es aprender de parte normativa, ¿no? Porque la parte común, sin normas, ya lo hacen todas las personas. Y nosotros como profesionales hay que aprenderlo de la parte normativa, de la parte legal, y ya de ahí decidimos si vamos por esta línea o nos vamos por la otra línea, ¿no? Pero la cuestión es que queda los conocimientos adecuados, ¿no? ¿Sí? Ese es el detalle. Como les digo, ahí van a tener problemas, John. Sí o sí. Ahora, ¿cuánto es la multa en Perú, o la multa promedio que se ha, por ejemplo, que se ha estandarizado a los que construyen sin una licencia, ¿no? Si es que fuera el caso. ¿Saben o no ustedes? ¿Cuánto es? Es el 10% de la tasación de tu edificación. O sea, por ejemplo, eh, si ustedes quieren, lo desarrollan sin una licencia, pues de hecho van a tener un promedio de costo, pero casi la mayoría de las entidades utiliza el 10% del costo de la tasación de tu edificación, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión multaron a una edificación que tenía una tasación de $500,000, ¿no? Entonces la multa era 50,000 soles, ¿no? Imagínense, ¿no? Y ahora lo que está promoviendo, por ejemplo, las entidades municipales, es una concientización para que puedan regularizar, ¿no? O sea, y también eso es un campo muy importante, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, quieren abrirse en este mundo de licencias, de construcción para edificaciones, ustedes mismos son, ¿ah? ¿Sí? Ustedes mismos son. ¿Por qué les digo? Porque
casi del 80, 70% hasta cerca 90% de edificaciones en Perú han sido desarrollados sin licencia. O la mayoría está en búsqueda de ello, ¿no? Entonces es una rama, o al menos es un rubro, es un tipo de negocio o algo, tal como tú lo veas, que podrías incursionar, ¿no? Arroz, claro, desarrollarían una cotización, ¿no? Sí, de acuerdo al avance. Ah, claro, ¿no? Dice ingeniero, la mayoría de las entidades, así es, ¿no? Casi en todo el Perú, estábamos en Perusalén y ocurre mucho eso, ¿no? Ingeniero, en caso no tuviera la tasación de la edificación, no, ellos lo van a tasar, Wilber. Ellos lo van a tasar. Tú lo vas a tasar, ellos lo van a tasar. De acuerdo al tipo de material, si es albañilería, si es pórticos, ya lo van a tasar ellos. Eh, Fachadas, todo. Bien. Ahora, hay una pregunta por ahí de un compañero, que no quiero dejarlo pasar, y me dice, ingeniero, ¿cuánta es la separación de edificaciones mínima? A ver, ¿cuánta es la separación de edificación mínima? Ustedes dirán, Reglamento Nacional de Edificaciones E030. Ahí está. Perfecto. Es 3 centímetros. Eso es mínimo. No, no vayan con, ya ingeniero, ya entendía. Lo voy a dejar 3 nomás. Cuidado. ¿Ya? Es mínimo. Pero en realidad la separación de edificación se puede hallar también de la siguiente manera. 0.006 por la altura de la edificación. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esa es una forma de hallar así matemáticamente rápido, pero también se halla cuando ustedes desarrollen el diseño estructural de una edificación de acuerdo a los desplazamientos que se pueda ocasionar en esa edificación según el sismo de diseño. ¿Correcto? Ingeniero, ¿en total sería 6? No, es S medios para cada uno, Wilber. El mínimo. Le estoy hablando del mínimo. Es por esa razón que la mayoría, por ejemplo, decide dejar 5, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Ahí está. A ver, veamos. ¿Qué les parece si vemos esa norma? ¿Les parece? ¿Les parece? O sea, para que dejen claro lo que estoy hablando, porque a veces cuando yo lo hablo así nada más, dice ingeniero, ¿será cierto? A ver, vea, vamos a ver, ya. Vamos a ver la norma. Vamos a ver la norma. Ajá. Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahí está. Esto les he compartido. No sé en qué página estará. E030. A ver, vamos a escribir. Espero encontrarlo rápido porque a veces la información se esconde. ¿Correcto? Y si hay alguien que lo ha encontrado antes que yo, me indica para irme directo a esa página. Acá está. ¿Sí? Ahí lo tenemos. A ver, veamos. Por acá. Voy a bajar. Ya, sigamos bajando, por favor. Sigamos bajando. Ahí está. Tararán, tararán. Me van a ayudar a ver, porque a veces yo estoy con la vista un poco corta. Se me va a pasar. Listo. Acá está, mira, ve los desplazamientos de las edificaciones de concreto armado. Mira cuánto te permiten máximo. Acá está, mira, 0.07. Esos son los drips. Pero claro que ese es otro detalle. Ujú. Creo que me he pasado. Yo creo que sí me he pasado. Ujú. ¿Le encontraron la página exacta?
Acá está. Ah, bueno, estaba escondida. Acá está. 5.3, ¿ya? Artículo 5.3, anoten, a veces, por favor, quisiera que tomen nota, ¿ya? Estas cosas, por ejemplo, no es por nada, pero estas cosas, ¿realmente les sirve seas profesional o seas propietario? Así de simple, ¿no? Para que no te engañen, pues, ¿no? Ya es suficiente con que te hagan engañar. Acá dice, separación entre edificios, ¿no? Me llaman cuto, dice. ¿Qué pasa de? Ya, toda estructura debe estar separado de las estructuras vecinas. Desde el nivel natural del terreno, una edificación, una distancia mínima S para evitar el contacto, ¿no? Bueno, siempre la norma va a tener su flor, pues, ¿no? Durante un movimiento sísmico. La distancia no deberá ser menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos. Por eso yo le decía que dependerá también de los desplazamientos de la edificación, pero que no será menor también a los 3 centímetros. ¿Sí? Que no será menor a los 3 centímetros, pero que este S se puede calcular también como 0.06 de la altura, donde H es la medida, mira, ve, desde el nivel del terreno natural hasta el nivel considerado para evaluar el S. ¿Ves? Prácticamente esta norma dice todo lo que hemos hablado. Dice, por ejemplo, los edificios se retirarán de los límites de propiedad adyacentes a los otros terrenos edificables o con edificaciones no distantes menores a los 2/3 del desplazamiento máximo calculado, según el diseño estructural, claro está, ni menores que los S medios, si la edificación existe. ¿Ves? Dice, por eso acá dice, ¿no? En caso que no existiera la junta sísmica reglamentaria, el edificio se deberá separarse de la distancia existente el valor de S medios que le corresponde a la estructura vecina. Muy bien, ¿no? Sí, claro, claro, Wilber, ¿no? Excelente, ¿no? Dice ingeniero, desde el nivel de terreno natural no dice desde el sótano. Claro, pues, ¿no? Realmente no es desde el sótano, ¿no? No es desde el sótano, ¿no? Muy bien, excelente, Wilber, ¿no? Entonces, ahí está la información, estimados participantes. Todo lo que yo les voy a ir hablando durante este curso, en realidad es pues sustentado de acuerdo a la parte normativa, ¿no? Listo. Veamos otro punto más. Ya, esta norma yo les he compartido a los que han llegado puntualmente, pero si has llegado tarde, me avisas, por favor, para compartirte, ¿ya? Ahí, no es esa norma nada más, les he compartido varios. ¿Bien? ¿Hay alguien que haya llegado tarde? Nadie, ¿no? Todos, lo bueno es que ustedes siempre son puntuales, así que no hay ningún inconveniente, ¿no? Listo. Ahora dice, norma técnica A010, ¿no? Esta norma A010 nos habla de las condiciones generales. Ahí está, lo envío. Ya, ahí está, para que lo puedan entender. Nos habla de las condiciones generales. Las condiciones generales del diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones, esta norma, por favor, no lo voy a leer todo, pero quisiera que ustedes lo tengan en cuenta. El objeto, ¿cuál es el objeto de esta norma o el objetivo de esta norma? La presente norma técnica tiene por objeto establecer los criterios mínimos que debe cumplir el diseño arquitectónico de toda edificación para garantizar el desarrollo de las actividades de las personas otorgándoles tal. ¿Ya? Correcto. Y acá habla justamente de los parámetros urbanísticos que hemos ido viendo al inicio de nuestra sesión. Dice, según el artículo 4 de la norma 010, los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicable a predios urbanos corresponden a la zonificación de plan de desarrollo urbano, ¿correcto? Y esta información debe de ser de acceso público. Los gobiernos locales son los responsables de facilitar a los administrados la información referida a los parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Ves? ¿A quién se refiere con gobiernos locales? A las municipalidades. ¿Y a quién se refiere con administrados? A nosotros, los propietarios, sobre todo, ¿no? Entonces, deben de facilitarnos. Pero tengan en cuenta que estos parámetros urbanísticos no es gratis, ¿ya?
y que si usted no es el propietario, puede también, no sé, designar a una persona con una carta poder y lo pueda solicitar. Pero básicamente el propietario es el quien tiene el derecho de solicitar, ¿no? Entonces, tiene un costo que podría variar. No sé si hay alguien que ha solicitado parámetros urbanísticos y me diga un costo de su distrito, mientras yo les comento que en la mayoría de los distritos donde hemos pedido, nos han dado a 79 soles, a 60 soles, así, ¿ah? Entonces, qué genial, ¿no? Dice ingeniero. Ah, dice, con copia. Claro, entre sus requisitos van a solicitar una copia de croquis, ¿no? Un croquis del lugar. Y a veces hasta te piden algunos datos más si es que ya tu propiedad tiene, por ejemplo, un registro, ¿no? Bien, qué bueno, por ahí dice ingeniero, en Chiclayo nos cobran 69. Marco, ¿dónde cobran 10 soles? Para irme a vivir ahí, está barato. Está interesante, ¿ah? Entonces, va a variar, ¿no? Va a variar en diferentes momentos, ¿no? Excelente, Marco, gracias. Ah, en San Juan del Lurigancho, ¿no? No, pues no, ahí sí te deben cobrar hasta menos, ¿no? Ya, ahora sí. Dice, a esta normativa dice relación de la edificación en entorno, accesos, ahí está la edificación. Esta norma les recomiendo que lo lean, no quiero pasarme leyendo solo esta normativa porque quiero hablar otros puntos también con ustedes. Mm, Pero eso sí, les voy a hablar un poco de la altura de una edificación. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una edificación, ya, ustedes tienen una edificación. Según los parámetros urbanísticos, te van a dar un límite de altura de toda la edificación. O sea, que esta edificación debe tener un límite de altura. Por ejemplo, vamos a suponer que sean 10 metros. Y a alguien se le ocurre construir su vivienda y empieza a construir y lo construye de 6 pisos. O sea, de 6 niveles. Entonces, pero va a cumplir con los 10 metros que le han solicitado. Entonces, ¿cuánto es, por ejemplo, 10 entre 6? O entre 5 nomás, entre 5, ¿ya? Entre 5. Entonces, cada nivel sería 2 metros, ¿no? Mi pregunta es, ¿está bien o está mal? O sea, cada nivel lo pongo de 2 metros, pero no voy a superar los 10 metros, ¿ah? Está muy mal, pues. Recontra mal. ¿Por qué? Porque una vivienda tiene una altura mínima desde el piso terminado hasta el cielo raso. ¿Y cuál es esa altura mínima? Vivienda. 2.3, ¿correcto? La altura mínima es 2.3 metros. ¿No? Entonces, 2.3 metros. Esa es la altura. Pero del piso al cielo raso, sin considerar el espesor de los, etc. ¿No? Entonces, posiblemente acá se pueda construir de 4 niveles, 3 niveles, pero 5 niveles no va a ser posible, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que también hay un limitante. Entonces, la altura mínima de una vivienda, 2.30. ¿Correcto? Eso es lo que deben de presentar también cuando ustedes diseñen sus edificaciones. Yo yo soy muy partícipe de enseñarles mucho la parte normativa, porque dibujar lo pueden hacer. O sea, por ejemplo, en AutoCAD, dibujar una línea, dibujar esas cositas, lo hacen, ¿sí o no? Pero realmente tienen que saber es qué es lo que voy a dibujar y si está bien lo que estoy dibujando, ¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, tengo acá el piso al cielo raso, ¿no? El mínimo es 230. Ahora, hay una pregunta muy común, ingeniero. ¿Y qué ocurre si el techo es inclinado? Ah, mi cielo raso es inclinado. Así. ¿Cuánto debe de ser? Bien, escuchen lo que yo les voy a decir. La altura promedio en un techo inclinado debe de seguir siendo el mínimo normativo. O sea, significa que si esta altura promedio en esta edificación debe ser el mínimo normativo. ¿Y cuál es el mínimo normativo para una edificación destinada a una vivienda? Sí, García. Sí, ya es considerado esa parte. A ver, ¿cuál es el mínimo normativo? 2.3.
3, ¿no? La altura. Me refiero a la altura del piso al cielo raso, o sea, solo de un nivel, ¿ah? ¿Sí? Ahora, hay otro detalle. ¿Y cuánto crees que te permita lo mínimo aquí? Y la norma dice, el encuentro entre la parte más baja del techo inclinado y el muro debe ser un mínimo de 1.80. Correcto. Entonces, si el mínimo, no, si acá tienes 1.80 y la altura es 2.3, ahí está, ¿no? Ah, ya, disculpa por el mal servicio, Alicia, disculpa. Ahí está, ¿no? Entonces lo voy a cambiar, ya. 2.3, ¿correcto? Ahora, entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en las edificaciones. Y ahora, mi pregunta también adicional para ustedes es, ¿y qué ocurriría si existe una viga? Es muy natural, ¿no? Ustedes seguramente han visto que por una sala pasa una viga, no sé, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que sea la altura mínima que debe de existir desde el piso hasta esa viga peraltada, por ejemplo, ¿no? 2.10. Correcto. Entonces, cuando ustedes diseñen sus viviendas, por ejemplo, para una licencia de construcción, o para que sea una edificación, así, ¿no? Aunque no sea licencia, ¿no? Debe cumplir esos mínimos. Recuerden que es un mínimo. Ustedes significa que pueden utilizar otras alturas según la evaluación, ¿no? Que ustedes puedan realizar. Ahora, espero que esto lo puedan anotar o lo hayan anotado y veamos otro detalle. Ahora, nosotros es muy común tener vanos, o las viviendas tienen vanos. Por ejemplo, vano para puertas. La altura mínima del vano de las puertas también es 2.10, ¿correcto? Pero ahora sí te voy dando datos. Para una puerta principal, el ancho del vano para una puerta principal será 90 centímetros. Que no era 1 metro, ingeniero. Yo recuerdo que en varias oficinas, o también yo lo he visto en las oficinas. Ahora, las puertas interiores serán 80 centímetros. Y mi pregunta para ustedes es, ¿y la puerta de un baño? Ojo que estamos hablando los mínimos de una edificación destinada a vivienda. Gracias. 70 centímetros. Ahora, según los conocimientos que tenemos, y ustedes van a tener, las dimensiones, o sea, por ejemplo, la dimensión antropométrica de una persona, para que pueda pasar de un punto a otro, ¿cuál es el ancho mínimo que necesita una persona para pasar de un punto a otro? El ancho promedio. No me refiero, ingeniero, yo, por ejemplo, paso por 20 centímetros. ¿Eh? No, no, no. Me refiero así en general, dimensiones antropométricas, ¿no? Que sea adecuado, que sirva, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos que podríamos estar flaquitos y pasamos por 20 centímetros como si nada, ¿no? Pero lo trabajamos así, en promedio. Es 60 centímetros. Entonces, si es 60 centímetros, ¿por qué yo necesito 70? ¿Ah? ¿Por qué yo necesito 70? Gracias, John. Por el tema del marco de las puertas. Y el marco de las puertas, entonces, ¿cuánto debe sumar como máximo? 10 centímetros. Ah, claro, 5 cada lado, ¿no? Excelente, ¿no? Sí, excelente, Flores, ¿no? 5 cada lado, máximo 10 centímetros. Excelente. Sigamos viendo la norma, ¿ya? Tal vez con estas explicaciones se va entendiendo de hecho, pero a veces necesitamos un sustento normativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a venir por acá a la parte normativa, y la normativa dice, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de volados, cuando nosotros tenemos volados en retiros, se puede hacer un máximo de 50 centímetros de volado. Ah, pero no se confundan, porque hay algo que dice, ah, ya ingeniero, mi vecino, yo he visto que ha hecho un volado de 2 metros. Entonces está mal diseñado. No, 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 no. Se refiere el volado a partir del retiro que usted ha realizado. Pero si usted desarrolla su retiro, una cantidad superior,
puede hacer el volado que quiera. ¿Me entiendes? No sé si me entienden la idea. Quiero que me digan ello, porque no quiero que se sientan, ingeniero, el volado solo tiene que ser 50. No, no me refiero a eso. Sino que se refiere que a partir del retiro tenga que ser 50. ¿No? Entonces no vayan a ver volados más extensos si se sientan confundidas en ese aspecto. Pero si son, por ejemplo, balcones, es hasta 80. Pero ¿a partir de qué altura? De 230. O sea, si ustedes no cumplen también con la parte normativa, que es 230 el mínimo, recuerden que le hemos hablado, no puedo desarrollar los volados de esa manera, ¿no? Entonces acá está la norma, les recomiendo que lo lean, esta normativa es sumamente importante, interesante, también habla de las escaleras, por ejemplo, ¿no? Vamos, por ejemplo, ¿les parece? Con un hospedaje, ¿ya? Con un hospedaje, ingeniero, ¿ya? Un hospedaje que es un hotel, ya, un hotel. Pregunto, yo tengo gradas en un hotel, escaleras. ¿Cuál es la altura o el contrapaso? Esto se llama contrapaso o también su nombre es contrahuella. Máximo que debo de tener. Ingeniero, ¿de qué estábamos hablando? De hotel, de hotel. ¿Sí? Del hotel. ¿Cuál es el contrapaso máximo? Claro, yo le puedo poner, por ejemplo, otras dimensiones, ¿no? Lo que hablamos es del máximo en este caso. Sería 18 centímetros. Ingeniero, pero yo he visto 17.5. ¿Está bien o está mal? Ustedes responderán. O sea, ustedes han visto diseño de una casa con 17.5. ¿Está bien o mal? Es correcto, ¿sí? Está muy bien. Lo que dice entonces Johnny también es correcto. Ahora, ¿cuánto debe ser el paso, o también llamado huella, mínimo? 28 centímetros. Les tengo otra pregunta. El ancho mínimo, o sea, yo tengo una escalera, por ejemplo, así, ya lo voy a dibujar en planta, así tiene varios pasitos, así. ¿Y el ancho mínimo? El ancho mínimo dependerá, ¿no? Dependerá de la circulación, ¿ya? Dependerá mucho de la circulación. Pero puedes trabajarlo hasta 90 centímetros, pero te aseguro ya que en un hotel, cuando se trata, debes desarrollarlo de 1,20, de 1,30, ya depende de la circulación que pueda existir en ese hotel, ¿no? Del número de niveles, etcétera. ¿Correcto? Ahora, ¿cuántos pasos como máximo se puede hacer de una escalera? O sea, que existe número de pasos, no, continuos me refiero, así continuos. Por ejemplo, primer paso, segundo paso, tercero, así, continúa. O sea, por ejemplo, imaginen un local comercial, por ejemplo, ¿no? Muy bien. 17 pasos como máximo. Y a partir de los 17 pasos, por ejemplo, si fuera el caso, ¿qué se debería dejar? O ya no puedo hacer ya, o ya no puedo continuar. Se debe dejar descansos con anchos mínimos 90 centímetros. Entonces, todos esos detalles que yo les hablo, estimados participantes, es lo que debes de hacer para una licencia. O sea, debes de cumplir con esas cositas. Si no, esas son las que van a ser observadas, ¿no? Ahora sí, cierro esto y complementemos con un poco con la normativa, que a veces eso es importante, ¿no? Pero, ingeniero, ¿cómo son la norma? Ya, veamos. Solo como un complemento rápido, porque nos gana el tiempo. Diseño de escaleras. Las escaleras en general están conformadas tal, 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 tal. Pero acá dice, las escaleras cuentan con un máximo de 17 pasos entre descansos. Ah, ya. Ya resolvió uno de los detalles que había hablado. Y dice, y ese descanso mínimo debe ser de 90 centímetros. También resolvió otro detalle más. Si se trata de un hospedaje, por ejemplo, el paso, este es, por ejemplo, se refiere a los pasos, ¿no? Se refiere a los pasos, debe ser 28. Resolvió también otro problema más que había planteado. Y si es una vivienda, 25 centímetros. Por favor, anote. Y si es un hospital, 30 centímetros. También resolvimos esos detalles. Y habló también usted del contrapaso, ingeniero. ¿Cuánto era? 18 centímetros. Muy bien, entonces son cuestiones que ustedes quisiera que tengan en cuenta. La norma en el artículo 23 en la A010 no indica,
Y si tú no puedes anotar todo, al menos anota la norma y anota el artículo. ¿Sí? Ponle escaleras, artículo 23, A010. Listo. Bien, entonces son esta normativa que quiero que lo leas. Esta norma está súper interesante. Igual les va a hablar muchos puntos sumamente importantes. Y hay uno que es de viviendas, por ejemplo. En esta norma de viviendas vamos a resolver algunas cositas que hemos hablado. Mira, a ver. ¿Se acuerdan que hablamos, por ejemplo, de las puertas? A ver, ¿dónde está el cuadro? Mira, a ver. Esto debe ser. Dice, ancho mínimo, por ejemplo, acá dice, vanos de acceso y ventanas. Los vanos para la instalación de las puertas de acceso, la altura mínima será 2,10. Lo hablamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El acceso principal es 90. Ah, usted lo dijo. El acceso para puertas interiores, descanso, etcétera, es 80. Y para servicios higiénicos es 70. Pero si se refiere a un conjunto residencial como departamentos, 1,20 como mínimo. Entonces, por favor, estimados participantes, tomen nota de ello. Que prácticamente la norma refuerza lo que vamos hablando. ¿Sí? Y así la norma va a hablar muchos detalles, ¿no? Acá hay muchos detalles que me gustaría que ustedes lo lean, está súper interesante. Esta norma también les he dejado en el enlace que les he compartido. Por favor, descárguenlo y van a ver mucho de esto. ¿Correcto? Bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver en esta normativa? Tal vez algo que nos pueda interesar en estos momentos. Acá está, mira. Ah, usted habló de la altura, ingeniero. ¿Hay alguna norma que lo sustente? Acá está. La altura mínima de los ambientes, la altura mínima entre el piso terminado y el cielo raso, se desarrolla según la zona climática, pero no debiendo ser menor de 230. A ver, un caso práctico. Yo tengo dos tipos de clientes, ¿no? Un cliente que básicamente me propone una cierta altura y otro cliente que me propone otra altura. Por ejemplo, yo tengo un cliente que en esa vivienda no superan los 1,20, supongamos, ¿no? 1,20 máximo, ¿ya? El propietario, bueno, el más alto de esa vivienda mide 1,20. Pero acá tengo una familia súper alta, el más alto llega a 2,10 metros. O sea, es un margarito. Ahora, el detalle, ¿no? Mi cliente me dice, ¿sabes qué? Quiero que me diseñes acá mi casita, como nosotros no somos, en este caso somos una altura promedio acá nada más, quiero que la altura del piso al cielo raso lo haga solo de 1,90 nada más, porque no pensamos gastar en material tampoco, hermano. Así que, por favor. Y acá el cliente me dice, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas de 2,60. Listo. Del piso al cielo raso. Pregunta. ¿Cuál de las necesidades es viable? ¿El caso 1 o el caso 2? Ojo que las dos necesidades lo estoy cumpliendo. O sea, eso es lo que me está planteando el cliente, a mí como diseñador, yo quiero cumplir, pero ¿cuál de ellos sería viable? O ninguna. Muy bien. Ingeniero, pero pareciera que acá vamos a discriminar. No, no se trata de ello. El detalle es que las normas están dadas y nosotros sí podemos desarrollar de 260, sí. Sí podemos desarrollar de 260. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de 260, sí? Uno, depende de la zona climática, de la necesidad del cliente, etcétera, pero dice no debiendo ser menor. O sea, significa que 230 es un mínimo. Y por ende yo puedo diseñar las alturas que yo considere según la necesidad del clima, etcétera, del lugar. Ahora, ingeniero, yo me voy a rebelar contra esta norma y voy a presentar para mi licencia. Excelente, José. No menor, ¿no? Tiene que ser no menor. Entonces, por ejemplo, acá vamos a dar una lectura a esta parte de acá. Dice, ingeniero, por ejemplo, para mi licencia, a ver, una pregunta. Si ustedes quieren una licencia, ¿lo desarrollarán de acuerdo a estas normas? ¿Sí o no? Eso quiero una respuesta de ustedes.
O sea, si ustedes quieren una licencia, los evaluadores que están en la oficina de la municipalidad, por ejemplo, ¿lo revisarán de acuerdo a estas normas? ¿Sí o no? Claro. Y de acuerdo a sus parámetros urbanísticos y edificatorios que ellos puedan tener, ¿no? Entonces tengan en cuenta ello, ¿no? Tengan en cuenta ello. Ya, es por esa razón que dice que el ámbito de aplicación de estas normativas es de aplicación obligatoria a nivel nacional. ¿Dónde dice a nivel nacional ingeniero y obligatoria? Acá está, ¿no? Para edificaciones residenciales, ¿no? Entonces, eso tengan en cuenta, por favor. Y ahora sí, les muestro, por ejemplo, por acá, acá un proyecto. Por ejemplo, acá se presentó un proyecto. ¿Y qué documentación presento para mi licencia, ingeniero? ¿No? O sea, por ejemplo, yo quiero una licencia, ¿qué documentos debo de armar? ¿Y qué es lo que debo tener en cuenta, no? Entonces, veamos, ¿no? Veamos esto. Ustedes tienen que presentar un plano de ubicación. El plano de ubicación del Ministerio de Vivienda tiene un formato, ¿ya? El Ministerio de Vivienda tiene un formato. Y ya ustedes pueden utilizar ese formato. Ingeniero, si no quiero utilizar, no hay problema, pero naturalmente lo revisan con ese formato, ¿ya? Y en ese plano de ubicación, si es para una licencia, ustedes tienen que especificar el área que se va a construir y el número de niveles que se está construyendo. Y que claro, que ese plano de ubicación también llevará en un lado la localización de esa edificación, ¿correcto? También debe tener, claro, su cuadro de coordenadas, la zonificación dictaminada por la misma entidad, el departamento, el lugar, y algo muy importante, entre todos los documentos que presenten, es la firma del profesional. Pero también necesitamos otra firma. ¿De quién crees que no sea necesario? O sea, si yo presento mi documento, sea, por ejemplo, en este caso, para una licencia, mi, mi plano de ubicación, mi arquitectura, todo, ¿por quién más debe estar firmado? Aparte del profesional responsable, ¿no? Sí, estimado John. Muy bien, debe de ir la firma del propietario, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión ocurrió lo siguiente. Eh, un propietario quería su licencia y lo elaboramos, ¿ya? Su licencia, bueno, se elaboró y se fue de viaje. Y se presentó la documentación y sí o sí querían la firma del propietario, ¿no? Entonces, ustedes tengan en cuenta ello, ¿no? Tengan en cuenta. Listo. Este plan de ubicación, de hecho, que contiene la parte normativa, la parte también del proyecto que cumpla, tales como uso, como área, como retiros. También hay que llenar cuánto va a ir en el piso 1, en el piso 2, etcétera. Y claro, también pues de qué se trata el plano, etcétera. ¿Ya? Y esto va acompañado de su memoria descriptiva, ¿no? Entonces eso tengan en cuenta, ¿no? Va acompañado de una memoria descriptiva. Ahora, ¿qué documento más voy a presentar, ingeniero? También deben presentar la arquitectura de la edificación, conjuntamente con la memoria descriptiva. Abramos la memoria descriptiva. Y es donde en esta memoria descriptiva ustedes, por ejemplo, tendrán pues los antecedentes, las generalidades, la ubicación del terreno, también pueden adicionar el cuadro de coordenadas, el cuadro normativo del proyecto, dónde es la edificación, cómo está distribuido el primer nivel, cuánto es su área libre, o sea, prácticamente todo lo que está desarrollado en tu plan, ¿no? Y también va a ir pues las normas y los reglamentos aplicables y también puedes desarrollar una valoración de tu edificación, ¿no? Una valorización, ¿no? Una valorización simple para ver cuánto va a tener el costo de tu edificación. Bien, de ahí tendremos que presentar nuestros planos de estructuras y estos planos de estructuras va acompañado con su memoria estructural. Es muy diferente por ejemplo, voy a abrirlo mejor para que lo cheques. Una memoria estructural, de hecho que igual va a tener su estructura, me refiero en referencia al documento, claro, donde te habla de la carga sísmica que se ha utilizado, de los resultados,
también del modelamiento matemático que se ha desarrollado, su análisis estático, también su análisis dinámico o modal espectral, etcétera, ¿no? Entonces, es una rama donde implica no solo conocer la parte arquitectónica, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar licencias, deben de tener un equipo en la mano, ¿no? O sea, me refiero a un equipo técnico, un arquitecto o un profesional que desarrolle la arquitectura, un profesional que desarrolle la parte estructural, un profesional que desarrolle la parte sanitaria y un profesional que desarrolle la parte eléctrica. Y el plan de ubicación que es más simple, ¿no? Que lo podemos elaborar. Pero la cuestión en esto es que cada profesional va a tener que firmar cada uno de los planos. O sea, no puede firmar solo uno. ¿Me entienden, no? O sea, por ejemplo, yo soy ingeniero sanitario. No puedo firmarlo la arquitectura y los otros rubros, solo yo, porque va a ser observado esa documentación que voy a presentar. ¿Correcto? Eso tengan en cuenta. ¿Ya? Igual, acá hay anexos que ustedes van a añadir. Por ejemplo, acá está el anexo H, donde ustedes van a rellenar algunos datos que viene desde el Ministerio de Vivienda, la municipalidad, el expediente, el tipo de trámite, etcétera, ¿no? Que el propietario debería rellenarlo, ¿no? Dice, el ingeniero civil puede firmar, depende mucho de la entidad, podría ser, pero les comento que la mayoría bueno, todas las municipalidades donde nosotros hemos trabajado, hemos desarrollado estos proyectos, nos han solicitado un profesional por área. Ya, estimado John, lo digo desde mi experiencia, lo digo desde los documentos que hemos presentado, pero siempre nos han solicitado, ¿no? Si tal vez en su zona se da que solo puede firmar el ingeniero civil, puede ser, pero casi, al menos en nuestro caso, no se ha presentado eso, ¿ya? Entonces, cada profesional lo firma. Bien, ahora voy a abrir por acá un plano, ¿ya? Vamos a abrir un plano. A ver, este de acá. Por acá también tengo otros anexos. Estos anexos es del Ministerio de Vivienda. Tal vez les pueda compartir, ¿ah? Porque este anexo pueden imprimirlo ustedes y rellenarlo, ¿ah? Acá, y es más, yo ya lo tengo rellenado. Tal vez a ustedes les pueda servir el formato, ¿no? Veremos a ver si total. Listo. A ver, vamos a ver por acá de arquitectura. Voy a abrir una arquitectura, ¿ya? Acá plano de ubicación, licencia. A ver, esto voy a ver, ¿ya? Bien, les comento que ustedes pueden utilizar diferentes programas para que puedan realizar sus planos, ¿ya? Me refiero a los planos, ¿no? Porque el diseño estructural es muy diferente. Pueden utilizar el AutoCAD o el Revit, también lo pueden utilizar, ¿ya? Pero hasta el momento el programa más utilizado a nivel mundial es el AutoCAD, ¿no? Casi todas las oficinas aún siguen utilizando, a pesar que puede existir otro software complementario, ¿ya? Que también es de Autodesk, de hecho, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, este es el diseño de una edificación. Tal vez no se pueda visualizar bien por los colores, así que me voy a ir a la presentación básicamente y voy a ocultar con un doble clic aquí, doble clic, ¿no? Por ejemplo, esta es una edificación, es de a ver, ¿de qué es? De Justiniana, sí, es de la señora Justiniana, ¿cacha? Y acá está su edificación, ¿no? Que se ha diseñado como su depósito, estudio, sala, comedor, cocina, y tratando de cumplir con todos los parámetros urbanísticos, ¿no? Que se ha desarrollado. Pero hay algo que ustedes quiero que tengan en cuenta, aparte de todo lo que se pueda cumplir aquí, ¿ya? Que el porcentaje de área libre tiene que cumplir. De hecho, acá, por ejemplo, es grande, así que posiblemente, bueno, de hecho que cumple, ¿no? Y ahora también, en una edificación cuando diseñan, aparte de que cumpla áreas libres, todo, lo que debe de cumplir es la iluminación y ventilación. Y es más, lo voy a decir así abiertamente, si ustedes no están en la capacidad de diseñar una edificación con iluminación y ventilación, no se consideren diseñadores, ¿ya? Pero ingeniero a veces no sirve.
es que no sirve porque no sabes diseñar. Así de simple, ¿no? O simplemente no estás cumpliendo con la parte normativa. Por ejemplo, te decían tanto área libre, estás dejando otra cantidad de área libre y no estás cumpliendo, por ende no te cumple tus iluminaciones y ventilaciones. Y con esa cuestión yo voy a abrir, por ejemplo, acá un plano que me gustaría que tú veas, para que te des cuenta. Acá dice caso no adecuado, pero justamente porque es no adecuado, caso no adecuado. Por ejemplo, yo tengo esta edificación que ustedes están observando, este de acá, y acá yo tengo un servicio higiénico, mira. Sí, ya lo vieron, ¿no? Por favor, observen. Acá yo tengo un servicio higiénico. ¿Cuál es el elemento o el vano que me ayuda a dar iluminación y ventilación? A ver, ¿cuál es ese elemento? ¿Tú con qué das iluminación y ventilación a una edificación? Ya ductos, está bien, pero lo que está más, o sea, netamente, ahí está, relacionado con el mismo ambiente, sería la ventana, ¿no? Pero que esa ventana, de hecho, que esté, pues, a un ducto, como lo dice John y también otros compañeros seguramente lo están opinando. Entonces, por ejemplo, este servicio higiénico tiene una ventana, pero yo les pregunto, ¿esta ventana cumple su función? O sea, si bien es cierto, una ventana puede cumplir la función de que se vea bonito un ambiente estéticamente, etcétera, ¿no? Pero una de las funciones principales de una edificación, bueno, de una ventana, es que pueda cumplir con la iluminación y ventilación, o al menos una de ellas. Pero esta no cumple. Pero ingeniero, ¿cómo no va a cumplir si hay ventana y acá hay un pasadizo? No, pues, es que este pasadizo no tiene ninguna iluminación. Tengo un estudio, coloco una mampara muy grande, o al menos relativamente grande, que sea de 2 metros o un poco más. ¿Esta mampara cumple su función aparte de ser estéticamente? No cumple. Entonces, cuando ustedes no leen la parte normativa, así como lo hemos visto, van a cometer estos errores. Se los aseguro, ¿no? Pero yo sé que ustedes ya no lo van a hacer, de hecho, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá hay un vecino y acá hay ventanas hacia el vecino. ¿Qué les parece? Ingeniero, pero el vecino no construye todavía. Ya. Ingeniero, pero el vecino no tiene ni plata, ¿con qué va a construir? Ingeniero, pero ahí hay una piedra justo a mi costado. No, ustedes no pueden como profesionales intuir de esa manera. Cuando ustedes diseñan, tienen que estar en la capacidad de poder hacerlo bien de acuerdo a la normativa y no solo lo hagan por la norma, sino también háganlo por la habitabilidad de esa edificación. Ahora, imagínense ahora que el vecino construye y este servicio higiénico que ustedes están visualizando no tiene iluminación y ventilación y se los aseguro que esta habitación va a sufrir de eso. Imagínate dormir aquí y que este servicio higiénico lo utilice siempre. Efectivamente, pues los malos olores sí se generan en un servicio higiénico. A pesar que tú puedas desarrollar las limpiezas que requieras, pero si no tiene una zona de ventilación, va a ocurrir y la contaminación irá hacia el dormitorio que se está proyectando. ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados participantes, espero haberles ayudado, al menos, o motivado, para que ustedes desarrollen bien sus proyectos y si lo venían bien, desarrollando bien, sigan así. Y si van a ir a desarrollarlo a partir de este curso que estamos realizando o que estamos finalizando, háganlo bien, ¿ya? Y vuelvo a repetir la frase nuevamente. Si un diseñador desarrolla sin iluminación y ventilación sus ambientes, no tiene el derecho de llamarse diseñador. ¿Ya? ¿Ya? Aunque duela decir. Listo. Entonces, ahí es la cuestión. Ahí están los diseños el diseño que les quería mostrar. También hay situaciones de ambientes que no van a cumplir, de hecho, y ustedes tienen que estar en la capacidad de poder desarrollar bien sus proyectos. ¿Correcto? Bien.
voy a proceder a mostrarles una documentación más. Ajá. Como les dije al inicio de la clase, ustedes tienen que tomar nota de lo que vamos hablando, ¿ya? Tienen que tomar nota de las cosas que vamos hablando. Y acá, con el permiso del propietario que desarrolló estos apuntes, yo les voy mostrando para que más o menos sea un resumen de lo que hemos hablado. Por ejemplo, dice, ¿no? Diseño de plano arquitectónico. La norma 010 indica que nos habla de las condiciones generales. Este es un apunte, ¿eh?, de un alumno que ha hecho sus apuntes. Y además, los criterios de la edificación, o sea, de todo lo que se va hablando, va anotando, habla de los requisitos mínimos de toda edificación. Y por cierto, que el área libre debe ser un 30% mínimo. Y que además debe tener funcionalidad, seguridad, accesibilidad. Y por cierto, que los pasadizos deben de tener un mínimo de 90 centímetros en una vivienda. Y los parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿de dónde se sacan? Se sacan de la municipalidad en el área de catastro. Y por cierto, se paga un derecho. La altura mínima de los ambientes de una vivienda es 230, de un colegio 250, de un baño 210, pero si fuera un depósito 2 metros. Pero los vanos, 210 de altura, por ejemplo, para las puertas. Si es una viga peraltada, es 210 la altura del piso al techo. Y según el artículo 20, espesor retarrajeo 1.5 centímetros y el pasadizo en una vivienda 90 centímetros. Entonces, acá hay mucha información también. ¿Por qué? Porque se toma nota de todo lo que se pueda hablar en un curso, ¿no? Siempre, y esos apuntes son las que nos sirven para nuestra vida profesional. Acá, mira, me dice, ¿no? La separación entre edificaciones, el mínimo es 3 centímetros, y le hemos hablado, pero según la norma, es también S igual a 0.06, pero generalmente lo dejan 5 centímetros solo por temas prácticos, ¿no? Ahí está. Entonces, estimados participantes, espero que esta sesión les haya servido y hayan podido tomar nota de mucha de la información que yo les he hablado. Y si hay una consulta, me gustaría que lo puedan plantear. Estaba planteada nuestra sesión para 1 hora, pero nos hemos pasado. Creo que está muy bien. Ahí, ¿no? ¿Hay una consulta? Ingeniero, en caso que esté construido, ¿qué solución se le puede dar allá? Bueno, si es para una licencia, a veces, pues, un poco difícil que es García que se le pueda dar solución a menos que estructuralmente lo permita, ¿no? O sea, que se pueda desarrollar una modificación, ¿no? Porque a veces el miedo más grande en una edificación es, pues, afectarlo estructuralmente, ¿no? Y lo más recomendable, si es que está mal, es derrumbar esa edificación. César dice, si se tiene un terreno triangular en una esquina y después de unos años se proyecta hacer una pista para mejor proyección de la curva de la esquina, se necesita parte del terreno como se concilia, dice, para mejor proyección de curva se necesita... Yeah. A veces, naturalmente, cuando ustedes están en una esquina, lo que debe de ser, de lo que deben dejar es un ochavo. Un ochavo es un corte en la esquina de la propiedad, estimado César. Entonces, igual la misma entidad es lo que le va a solicitar y ese problema ahí a nivel nacional, ¿no? Porque a veces la municipalidad quiere más de esa propiedad según sus parámetros, por ejemplo, su plan de desarrollo urbano, pues a veces es ceder o a veces te tienen que reubicar, ¿no? Si es que quieren entrar más de la propiedad, más del retiro permitido, ¿no? Esa sería la cuestión. Dice, ingeniero, buenas noches. ¿El coeficiente de edificación y la densidad neta que nos dan en los parámetros urbanísticos son mínimos o máximos? Muy buen punto, Angélica. El coeficiente de edificación es el máximo. Anota, por favor, Angélica. Y la densidad neta es también el máximo. ¿Ya? Ambos. Pero el porcentaje de área libre es mínimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo puedo tomar nota? Ya, excelente. Dice, ingeniero, buenas noches. Si no me dicen si permite retiro o no, puedo construir con... ya, si es que no hay un plan de desarrollo,
puedes desarrollar, bueno, puedes diseñar tu edificación de acuerdo a los conocimientos que tienes como profesional, ¿no? Pero si ya hay un plan, ya hay un, por ejemplo, un parámetro urbanístico, tendrías que desarrollarlo de acuerdo a ello, ¿no? Muy bien. García dice, ingeniero, en ese plano con extractores mecánicos se podría dar solución o no procede. Ah, ya. La norma nos habla de la ventilación, por cierto. Qué bueno que ustedes hablen, mira, a ver. Qué bueno que me comenten ello, ¿ya? Mientras tanto, a ver, acá lo voy a hacer, ¿ya? Mucha concentración. Si ustedes tienen un área A, ¿ya? Un área A. Anoten esto, sí, por favor, que esta información está escondida en la norma. Hay un lugarcito que está escondido. El área mínima de iluminación, el área de iluminación mínima, escuchen, ¿eh? Es el 10% del área del ambiente. ¿Me entienden? O sea, el área del ambiente es el 10% para la iluminación. Y el área mínima para la ventilación es el 5%. No sé si me entienden. O sea, si yo, por ejemplo, tendría un área de un ambiente de 20 metros cuadrados, lo mínimo que debo dejar una ventana, ¿de cuánto es? Para que pueda iluminar. 2 metros cuadrados, que sería su 10%. Pero ahora hay un detalle. Se dice, una edificación tiene que tener iluminación y ventilación natural. Pero si en este caso, por ejemplo, solo pudiera tener iluminación, se puede solucionar también con extractores. Pero debe tener al menos una de ellas, estimado Juan. O sea, sí puedes solucionar como te digo, la ventilación con extractores, pero también tienes que solucionar la iluminación. Y al menos una de ellas se debe de cumplir de forma natural. Área mínima de una sala, 12 metros cuadrados. De un comedor, 12 metros cuadrados. Ingeniero, de un garaje, 15 metros cuadrados. Tiene una pregunta, ancho de un baño, 70. Para el servicio higiénico, 70. Pregunta, ingeniero, puerta principal, ¿cuánto es el mínimo? 90, ¿no? He diseñado, ingeniero, por ejemplo, mi dormitorio de servicio. Vaya, 6 metros.